Card magic is one of my passions. I was fortunate to learn from some outstanding card magicians in the world. Juan Tamariz, Arturo Ascanio, Miguel Aparicio, José Carroll, etc., etc. You cannot be a magician in Spain without owing something to this genius of magic. The tricks of this DVD use a regular pack of cards, like this. Occasionally, I use a stacked deck. Its use was popularized in Spain by Juan Tamariz, who created his own stack and devised many subtle tricks using it. If you enjoy card magic, I urge you to add the stack deck to repertoire. It is a powerful, powerful weapon. Once again, the material is taken from my professional repertoire. There are tricks I have been using for many years, tricks that can be performed at bar for a small group or in the largest theater for an audience of 1,000. I hope you find something you can use in this DVD. Thank you very much. Buenas noches. Voy a hacer unas magias, espero que os gusten también con mi baraja de cartas. Yo sé que eres gracioso, yo lo sé. Mira, ya, ¿cómo te llamas tú? Teresa. Teresa, mira, de esta baraja quiero que por favor busquen los comodines y los puedes sacar, por favor. Sí, yo que sácalos. Uno y el otro que estará por aquí. Muy bien, lo vamos a dejar ahí, un momentito, porque prefiero que no haya comodines. Sabéis, dicen que cuando la imaginación y la realidad coinciden, se produce un fenómeno en los seres humanos llamado felicidad. Es maravilloso. ¿Te ha gustado? Pues es así, te lo voy a demostrar, ¿Cómo se llama esto que estoy haciendo? Mezclar, ¿no? Esto es barallar las cartas. Y por favor, ¿quieres cortar? Si eres tan amable, corta la baraja. Muy bien, estupendo, muchísimas gracias. Y vas a elegir una carta, la que tú quieras. Toca una, dices, pues esta, le pones el dedo encima. Muy bien, sácala. No la mires todavía porque yo podría verla de alguna extraña manera. Y quiero que cuando yo no mire, tú miras la carta y la enseñas a todos, pues si eres tan amable, ¿de acuerdo? Venga, por favor, cuando tú quieras. Ya, va enseñando la carta, ¿sí? Muy bien. Y ahora, por favor, lentamente quiero que la introduzcas en la baraja. Por el medio, más o menos, empújala, ahí está, perfecto. Y tú mismo quiero que cuadres las cartas, perfectamente cuadradas. ¡Qué maravilla! Muy bien. Profesional. Pues, muy bueno. Y me gustaría ser tan amable. Es gracioso, ¿sabes qué? Es gracioso. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Quiero que vigiles muy cerquita. Agarra la silla, acércate un poco tú por aquí. Porque tu carta estará la veintitantas por ahí, la has metido por ahí por el medio. Vamos a hacer un ejercicio con imaginación. Tú tienes mucha imaginación, ¿a que sí? Sí. Tú lo sabes. ¿Es tu marido? Sí. Tiene imaginación, tiene mucha imaginación. Imagínate que agarras tu carta y la sacas invisible. ¿De acuerdo? Sí. Venga. Venga, sácala. Invisible. A ver, muéstrala. El 5 de espadas. ¿Es tu carta? No la tires, enséñala la carta, enséñala así que la ve todo el mundo. ¿El 5 de espadas es tu carta? ¿No? No, pero estás el 5 de espadas. Ah, espérate, déjala encima de la baraja. Ahí está, muy bien, gracias. No está muy bien de imaginación. Está regular, nada más. Claro que es la primera vez que estás haciendo esto hoy. ¿Tú recuerdas la carta que has elegido? Imagina el color. Saca la carta, a ver. Ahí está. A ver. Sí, es así, el 6 de espadas. ¿Sí? ¿No? Pero no la tires. Cógela. Pero, a ver, no era el 5. El 5 no era. No. Toma el 6. ¿No es tu carta el 6 de espadas? No. A ver, déjala ahí encima. El 5. ¿Tú recuerdas la carta? ¿Tú has visto la carta? Mira, a ver si lo hace bien tu mujer. Saca la carta, va. Invisible. A ver. 8 de copas. ¿Sí? Enséñala. 8 de copas, maravilloso. Buenísima. ¿Ves tú?
Ella sabe, ella sabe. ¿Tienes la carta? El 8 de copas. Ponla. Bueno, no, bueno, porque fíjate, él ha elegido el 6 de espadas también, que no era imaginada el 6 de espadas, no fue. Pero era el 8 la que tienes que sacar. Pero la tienes aquí. Mira, ponla aquí encima del 6. Oh, no, espera un segundo, mejor. Ponla cara arriba, boca arriba. Y métela por el medio. Sí, diviértete. Muy bien. Perfecta. Gracias, Teresa. Gracias. Lo que ha pasado aquí, hay gente que dice, esto es teatro. Esto es real, es la vida. Cuando la imaginación y la realidad coinciden, se produce un fenómeno llamado felicidad. ¿Habéis imaginado que una carta elegida al azar, entre otras, y ya más que tú, la has colocado al revés entre las demás? El 8 de copas. Yo no he tocado las cartas, no las he tocado. Esta es la realidad. Este es el poder de vuestra imaginación. Mirad. ¡Wow! Mirad. Muchas gracias. This trick, imagination, is one of my favorite tricks. It's very, very old tricks, classical plot in card magic. One card is reversed into the pack of cards. For this trick, we'll use a stack deck. I use the mnemonic deck from Juan Tamariz, but any other, if you know, is okay. First, you must shuffle, false shuffle, of course, the deck. If I have performing on the table, like now, I use thorough shuffles, okay? And another kind of shuffle is in my hand. I use this kind of shuffle I like too much. It's very funny, very easy, but the sensation for the spectator is well shuffled the deck, okay? This shuffle is like this. In fact, I only cut the deck, I cut in the deck, but the order is exactly the same. But if you move the cards like this, the sensation, the feeling for the spectator is you are really well shuffled the deck. Of course, you don't must see, you don't must look at the cards. You talk with the spectator. Hello, Vanessa, how are you? Are you okay? Okay. I shuffle the deck in this way. I'm on the table, blah, blah, blah. And now, the spectator must choose any card. Please, Vanessa, touch, only touch. This one, please take off. And now I point for this area. I know if I see this card, I know exactly which card is the spectator because I know the order, okay? And I know too which card are this and this and this and this, or the sequence, okay? Now, I cut the deck for this area like this, okay? And in the moment I look this card, I will know which card is the spectator. But I don't do that now. Now I pretend don't look to the spectator, and you see the card and show for another spectator. And in this moment exactly, I will do this movement. I turn all of the deck face up except two cards, okay? I use the half pass technique, but it's not necessary to do perfectly because the misdirection is the card the spectator is showing for everybody. And in this moment, you do the half path like this, okay? I show you, boom. The cards are now face up, except two cards. The correct acting is show the card for please. I don't look. I turn my head. Also, the focus is here. Okay, and now I push the first card a little to the right.
not perfectly. This action must look a casual action, okay? Something like this, I put, please, Vanessa, put your card on the middle, more or less, very slowly. You see your card, okay? On the middle, okay, here. But look this picture. Back, back, back. For audience, all they can imagine this is the exactly situation. It's very funny, okay? But they remember this picture. And now I focus for this action. The spectator must square perfectly the card, because all the spectators in the world now are thinking, oh, Mago Migue is one of the best magicians in the world and maybe he can control my card. No, I won't destroy this idea in your mind, okay? I do that. I pretend something similar, some control, and square, square, please, square, here, loose, here. And now this is the reality. This is the selection. Now we must reverse this, like this, okay? Now for this action, all focus are now on the deck, and in this moment say, okay, your card is lost in the deck? She says, yes, okay. She's sure that the card. Please, I take the deck, separate 1, 2 cards, a little break here, okay, and say, put your hand like this, and please take the deck on your hand, okay? And in this action, I reverse the process now. It's not a really well done half pass. It's lift these 2 cards and then do that. Hop and take and move for take the hand. If you prefer, it's not necessary put it in the hand. It's possible to leave the deck on the table too. You do something like this. It's square. Remember, this is the reality. Okay, Vanessa, this is a solid deck. It's solid deck, solid deck, okay? Solid deck. Nothing happens here, okay? Now, the situation is the spectator card is face up into the middle, but you don't know the card. In this action, when I do that, this is the moment I see this card. And this is my key card. In my mnemonic system, I know the next card is the 4 of clubs. And I know which card is this, and the second and third, because it's following the order, okay? Now I know the selection is the 4 of clubs. I know the first card will be the 2 of hearts. I know the third card will be the 7 of diamond, okay? Okay? And now I will use this information for build a beautiful effect into mente. And now I say, Vanessa, you believe in your imagination, please try to only with your imagination, try 1 card invisible. She do that, invisible card, and show, and when she show the card, I name the second card I know now is here. In this case, it's the 7 of diamond, okay? I think, oh, this is the 7 of diamond. I pretend this is, I know this is your card. She said, no, it's not my card. But this card is the 7 of diamond. It's stupid. It's not your card? Okay, please, sorry. Leave the card here. Do that. If you remember your card? Okay, please concentrate in your card, please. It's not the 7 of diamond, no? Yeah, I do that. Boom. It's not the I show. In this moment, I do a double lift with only 1 hand on the table. For this technique is very easy, only you must do that. This is the moment I take only 2 cards and show. This is a double lift, of course. I'll show the 7 of diamond. And this is a nice impression for she, because take 1 card, I say, the 7 of diamond, it's put here.
This is a 7 of diamond. Perfect. And she feel, wow, is the card, put the card face down, and they, please, take again your card now, and now I name the first card. I know it's the 2 of hearts in this case. Show the card, oh, the 2 of hearts. She said, no, it's not my card. Not my card. But this is not your card, 2 of hearts? Okay, you must believe in you. The 2 of cards I put here, and now, you remember your card exactly? Yep. Blah, 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 you remember your card? Try again, please. Thank you, Lord. Vanessa is possible. She now showed the 2 of hearts, but it's not, she can see, wow, it's a little miracle. This card changed. And now, please, take your card, invisible, and now, in the third time, I name the card I know is her card. 4 of clubs. Wow! 4 of clubs. Oh, show a big applause for she. Bravo, bravo. Put here on the 2. No. Oh, much better. For this moment, please put the card face up. And put into the middle of the deck. Wow, beautiful. That's all. Only enjoy this moment. You must only do that, and the card is in the middle. I think this is one good method for this classical plot of the reverse cards, okay? That's all. I think it's very clear. Thank you. Bueno, queridos tiximaníacos, vamos a contar algunos pequeños detalles, y en él hay un concepto que me interesa aclarar un poquito mejor, que es el del realismo mágico. El realismo mágico es una corriente literaria, especialmente se desarrolló en España y en Sudamérica, con Cervantes a la cabeza, con Don Quijote de la Mancha, la magnífica obra literaria, y está potencialmente se sublevó con García Márquez, con una obra maravillosa llamada 100 años de soledad. Pero ese concepto de realismo mágico, es decir, una situación aparentemente ordinaria que se transforma en extraordinaria, me interesa mucho y procuro aplicarla en la medida que puedo en casi todos los efectos que hago. Aparentemente no sucede nada para el espectador, simplemente elige una carta y la baraja está o en la mesa o en su mano, que recomiendo hacerlo todo lo que habéis visto, pero sin utilizar la mesa, todo ocurre en la mano del espectador. El momento del doble lift a una sola mano, haciendo así, dejándole las cartas al espectador, cuando la carta se transforma, es brutal, os lo puedo asegurar, no os perdáis eso. Muchas veces los magos, cuando aprendemos nuevos juegos, nuevas magias, nos olvidamos de la potencia que tienen estos efectos tan simples, tan directos como un doble volteo bien hecho, un doble lift bien hecho, ¿no? Otra idea, por supuesto, yo ya he comentado que usamos la mnemónica o cualquier orden, puede ser el orden que popularizó en Estados Unidos C. Stevens, pero que todo el mundo sabe que no fue inventado por C. Stevens, sino por Cardozo, un portugués de pro, que escribió un libro allá por el año 1500 y pico, que bueno, está donde viene el primer sistema de valores, de añadir 3 a un punto más 3 y cambiando secuencialmente los palos, ¿no? También podéis usar la baraja ordenada del as al rey natural. La única desventaja es que no te permite enseñarla cara arriba, creo que es bueno. Y una mnemónica lo que permite es que la baraja está totalmente desordenada, el público no puede detectar ningún orden y te permite, después de las sucesivas mezclas falsas, enseñarla. Yo suelo usar un método que aprendí en la revista Magia Potagia de Juan Tavariz y que también tiene publicado en algún otro libro sobre esta mezcla, que me parece muy, muy ingenioso, y como lo hago pues lo cuento porque es el que hago realmente. Cortas el montón, pero cortas un montón muy grande, ¿eh? Entonces, ¡pap! Así. Hay una diferencia evidente para el espectador que este montón es más grande. Vas a empezar la mezcla y dices, ¡ay, un momento! Esta es la parte de arriba, este es muy grande, me voy unas poquitas más para este. Y en ese momento tomas las cartas superiores, las pones, aquí mantienes la separación, evidentemente, y ahora hacemos la mezcla
bajo esa separación. Pero la sensación de que no hay un control previo, que no, esto es un poco extraño, queda cubierta totalmente, ¿eh? Es decir, vamos a mezclar... Uy, pero es demasiado. Así. Perfecto. Ya está. Y la mezcla es falsa y queda bien. Un detallito que agradecemos de nuevo a la mente prodigiosa y prolija de Juan Tamariz. Gracias. Imaginación. Muchas gracias por esos espontáneos aplausos, damas y caballeros. Ay, ¿cómo me suena tu cara? Yo te he visto en algún sitio. ¿Cómo te llamas? Pedro. Pedro. ¿Pedro? ¿Tú no eres conocido como Peter Dedos Largos? Suena, eres igual que un amigo mío que se llama Peter Dedos Largos. Era un jugador famosísimo. Bueno, voy a contaros algo acerca de los jugadores de ventaja, los tahures. El póker es un juego magnífico que todo el mundo juega, en todos los países del mundo se juegan al póker, muchas veces, a veces por dinero, a veces por placer. La gente se encuentran con habilidad, como yo estoy haciendo, son capaces de encontrar cartas de alto valor. Esto lo usan en las partidas, un rey, en tener ventaja, buscando y encontrando un rey es maravilloso. Por ejemplo, el rey de copas, lo voy a dejar aquí, fijaos bien. Otro rey, ya que tengo un rey de copas, voy a cortar este corte natural. Es chulo, ¿eh? Pero lo que hago es encontrar el rey de oros. Rey de oros, mirad bien. Rey de copas, rey de oros. Corto la baraja sobre el rey de copas, rey de oros e inexplicablemente, a mi orden, arriba. El rey de copas atraviesa todas las cartas y el rey de oros atraviesa todas las cartas y sube. ¡Buenísimo! Yo sé que estaréis preguntándoos, ¿y qué es lo que queda aquí, en la mesa, en lugar del rey de copas y el rey de oros? Lo que queda es su sombra. Su sombra. ¡Qué bonito! No, esta metáfora me la enseñó un amigo mío belga, se llamaba Carlos Vaquera, era un mago maravilloso, me enseñó esta metáfora de la sombra. Los 4 reyes de la baraja, un póker de reyes es una jugada soñada, si tú consigues esta jugada en una partida. Vamos a hacer una cosa, voy a dejar los reyes aquí, ¿vale? Y te voy a pedir a ti mismo, voy a mezclar las cartas, que cortes la baraja en 4 montones como tú quieras. Haz 4 paquetes. Mira, qué precisión, por favor. ¡Qué maravilla! Bueno, este lo has puesto un poquito más que aquel, ¿eh? Si quieres pasarle alguna, si quieres. Vas a quedar de dos largos, vas a quedar un poquito... Sí, déjalo por la mitad, más o para que quede más... ¡Oh, qué maravilla! Exactamente el mismo número de cartas. Bueno, en 4 montones de cartas voy a dejar ahora los reyes. Fijaos muy bien, uno a uno. 1, 2, 3, un rey negro en el primer montón. ¿De acuerdo, señora? Tiene que vigilar el rey. Preto, perdón. Otro rey vermelho. Vigila el rey que no se pueda que no lo pueda tocar de dos largos, ¿eh? Joao. Aquí tenemos el otro rey preto y vermelho. ¿Vale? 1, 2. Perfecto, 1 en cada montón. Pedro, pon un dedo sobre tu montón. No toques. ¡Qué elegancia! No, déjalo ahí. ¡Qué maravilla! Igual que Peter, dedos largos. Fijaos, solo el hecho de tocarlos atraía las cartas hacia él. ¿He tocado los reyes? No. El primer rey viaja al segundo montón, los 2 al tercero y los 3 bajo tu mano. Levanta el dedo, levanta el rey, por favor. Espero que esté ahí. Enséñalo, un rey. La siguiente, 2 reyes. No me lo puedo creer, Peter, de los largos, el póker de reyes va a tus manos. Mira, el tercer rey, ahí está. No me lo puedo creer, si sale te van a aplaudir una barbaridad. A ver, el cuarto rey, sí señor, en tus manos. Impresionante. No puedo más que felicitarte, muy bueno, ¿te has fijado? Pero el caso es que me suena, no te suena la cara de él, es verdad que es parecidísimo. Tú cortaste como has querido, por las cartas que has querido. Solo un hombre en el mundo es capaz de superar una jugada como un póker de reyes, con un póker mejor. ¿Qué póker puede ser mejor que el de reyes? ¿De as?
y no sabía jugar. Los ases, tú cortaste, solo Peter de los largos. Por favor, tú mismo, dale la vuelta a la primera carta. ¡Un as! No lo puedo creer, no lo puede ser. Peter de los largos, eres increíble. Segundo as, de verdad, cortaste por donde cortaste. Dale la vuelta, ayúdale, por favor, sí, tú misma, para que vea que el tercer as estaba aquí y el cuarto as. Impresionante. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Levántate, por favor. Peter, dedos largos, maravilloso, muy bueno. Los 4 ases. Peter, dedos largos. Gracias. Qué bueno, ¿cómo has cortado? ¿Cómo lo ha hecho? No puede ser. Hello guys, welcome to the poker experience. This is another my professional close-up routines. I love this plot. The preparation for this nice routine is the next, okay? You need the 4 aces and the 4 kings. The 4 aces are 3 face up, 1 face down, and on top of these aces will be the 4 kings. Usually I put the kings in this order, first the 2 black, hearts, and then diamond. Okay, this is the order. I put 2 king blacks, king of hearts, king of diamond, 1 ace, and 3 ace reverse, okay? This set top card are on the top, okay? Usually I start palming these 8 cards. I have palmed the card and give the deck for a real shuffle for the spectator. I palm the card, please shuffle the deck, and I think this is very important because if you can do it, it's not necessary, but if you can do it, because it's more powerful. The people real shuffle the deck, okay, and now I add these 8 cards like this, okay. You can do it something like this too. More ball, okay, perfect. The cards are here, been well shuffled. That's all, okay? Now introduce the poker plot, and you say, if for poker players, it's very important have real control over the most important card in the deck. Maybe the kings are really good card. I cutting, I false cutting, of course. So cutting something like this, blah, blah, blah. Always the cards are on the top. And I do a triple leaf. Will be the king of hearts, okay? This is my first king. Okay, king of hearts, okay. For the audience, it's not too big surprise, but it's nice. King of hearts. Remember, hearts, I put this king on the table. Hearts here, like my heart is here on my left, okay? They must remember this is the king of hearts. I will found another more, something like this, double cutting, always the set are arriba, and then another triple lift, 1, 2, 3, triple lift, the other king, diamond. Put the card here, the 2 king, red king are on the top. Now remember, here hearts, here diamond, and now I do a slipped cut, like this. Shop. Put this pile here, and now remember, heart, diamond, I say up, and the kings through the cards coming up. Okay, this is the first effort for the layman's. The card, and put in this position. This is the pile with the aces here. This packet is on the top of the other, and now I use this sentence from my good friend Carlos Vaquera, a very nice magician from Belgium. He said, which card will be this card? This card are his shadows. This is a poetic metaphor, shadows with the black card. It's funny, the people say,
But in this moment, this is a very nice introduction for the four kings. When you say the shadows, this poetical line, everybody say, oh, very nice. In this moment, the attention is down. You take the card and prepare a break under the four aces. Usually, a little detail, these aces are face up, and I do that, a little bridge, like this, okay? I have the card in this way. It's very easy. You say, the card are the shadow, oh, very nice, and now I will use a very, very nice technique developed for two excellent magicians at the same time, from Spain, Gabriel Moreno, and from America, Ken Krenzel. They invented this technique at the same time in different countries, something normal in the life, okay? But this change I will use for change two kings and introduce three aces between two kings, okay? In this way. You have the break under the four aces. Now, I put the king with colors different, red, black, black. The reason for that is the king of hearts, I put out joke a little. Now, three little things happens together. Watch. I will do that. With this finger, I will do that. The four aces, separate, under the cover of these kings. And now, this thumb move the top card to the left. Now, this is the three aces under the four kings. In this moment, the fingers from my right hand take the three aces and start put face down the kings. I have these 7 cards in my hand, okay? 4 kings and 3 aces behind the kings. And now I turn, and this finger, watch, the 2 kings fall on the top of the deck, but the kings never touch, for the age of a spectator, never touch the deck. And in this moment, I take, this is a red king too. Now I have this is the reality. 2 kings and 3 aces, okay? And put the kings on the table, okay? And now, the reality is this. 2 kings, 3 aces here. 2 kings and the last ace here, okay? And I square the kings. The people can see 2 kings and leave it on the table like this. Move 1, turn. This way I have separate this block for the last card, okay? Now, I order to the spectator, please do 4 piles. Please, free, blah, 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 blah. As you can see on the performance of the effect, free. It's nice. Please put a little more card for here. Maybe, oh, perfecto, perfecto. Now, you need to put the aces between the kings. But the start position is like this. Take the kings and put 1 king on the top. But it's very strange. I prefer do that because the kings are in this position, casual. I don't look for the kings. I always look for the spectator and take this card and, I forget this one. I'll put here. It's nothing strange for the spectator, okay? I repeat. I need the kings. Okay, perfect. Watch. Now this is the real situation, okay? And now, peel the first card, is a king. 1, 2, 3, and the last 2, as 1, of course, show it's a king, a black king. Double lift and put on the first pile and say a black one. Now you have 4 cards, of course. Peel 1, 2, these 2
face up, a king, a red king, and now do that, the last two kings, one here, and this is the two kings, and one here. Now, the four kings are here. It's very easy, very funny, but in this moment, they see how each king is on the top. It's very magical. Now only enjoy. Plop. And the four kings, the spectator, turn. 1, 2, 3, and 4 kings. Plop. Thank you. But now you focus on the free cut, real free cut from Vanessa in this case. And you focus, you cut, well, you are excellent, you are really good player poker, as you know in the presentation, in the performance, and the four aces are now on top of the deck. But this is very, very big surprise for the end. This is the poker. I hope you enjoy this routine. El origen de esta rutina de póker nació en unas jornadas del Escorial hace muchos años con Carlos Vaquera, el mago belga que nombré antes, y él hizo una rutina parecida del mismo espíritu que aparecían también en unas jotas, unos reyes y luego los ases, y me inspiró para llevar a cabo este proyecto, esta rutinita. En esta rutina hay dos detalles que no he contado antes, que solo para los tiximaníacos de pro como sois vosotros vais a disfrutar en este momento. Es el secreto de la técnica de Gabriel Moreno y Ken Krenz, el cambio. Quería hacer un detalle porque es un cambio que vale para más cosas, lo voy a explicar un poquito más en profundidad aquí. El origen del cambio es un cambio para cambiar 4 cartas por 4 cartas. En este caso sería así, imaginaos. Tenemos los 4 reyes que se dejan en la baraja y se da un golpecito y se transforman en 4 ases, que es alucinante. Es un cambio que soporta bien la cámara, muy cerquita y tal. Este es el cambio original en el que se basa esta rutina. Lo repito para que lo podáis ver. Separación, aquí. 4 por 4, Se separan, deslizas esta carta y con los dedos se agarran las 4 cartas de abajo y se dejan aquí. Hecho con continuidad. Es así, que es alucinante. Dicen, mira, 4 cartitas, está clarísimo. Muy bien, 4 cartas y han cambiado. Es buenísimo. Ken Krenzel, Gabriel Moreno. La aplicación, en vez de 4x4, de añadir, en este caso tenemos los reyes, vamos a poner el montaje original de la rutina póker. Vamos a usarlo para cambiar 2 cartas por 3. Esta idea también de dejar la carta delante, que se vea una roja aquí, otra roja aquí, y da la sensación de que no tocan los reyes nunca la baraja, es una idea de mi buen amigo Antonio Romero, un excelente mago madrileño que utiliza él en otra rutina suya y fue quien me lo aprendió y bueno, pues gracias Antonio, pues un pase magnífico este detalle. Por dar al César lo que es del César, también quiero comentar esta malvadez de dejar los reyes descuadrados para pasar la carta de abajo arriba. Se nos ocurrió trabajando en un verano en Durcal, en el pueblo donde hacemos la jornada de Durcal, junto con Roberto Giovi, Juan Tamariz y tal, que hiciese esta rutina, y salió esta mejora porque yo lo que hacía antes era hacer así, hacía como que se me caía la carta y la pasaba. Y bueno, con Roberto y Juan salió la idea de dejarlas directamente y luego hacer como que la coges y la olvidas, que es sensiblemente mejor. O sea que gracias a estos maestros. Espero que lo disfrutéis y esto ha sido los Dixie comentarios sobre póker. Chao. Bueno, un juego loquísimo. Me gustaría, ¿tu nombre cómo es? Filipa. Filipa, ¿sabes mezclar las cartas? ¿Quieres mezclar, por favor, las cartas?
mezclar, baralla. Baralla la baralla. Baralla la baralla. Muy bien. Muchas gracias, Filipa, muy amable. Vamos a hacer una cosa. Elige una carta, la que tú quieras, y la miras, ¿vale? Perfecto. Cuando tú quieras me dices basta. Mete la mano ahí. Busca la que quieras. ¿Te va bien esa? ¿Te gusta? ¿Segura? Sí. Bien. Voy a tratar de encontrar tu carta. Piérdela por aquí. Perfecto. Y cortamos y recortamos la baraja, ¿vale? Ahí está, bien perdida. Bien perdida. ¿Está bien? Primera, a ver si la encuentro, la carta. A la primera. Mezclo un poquito así. Corto y recorto, corto y recorto. Creo que la tengo. Tu carta es una carta roja, ¿que sí? Vermella. No falla. Vermella porque son todas vermellas. O sea que por ahí. Pero si hago así, plop, he cortado el 10 de paus. ¿Es tu carta? No. ¿No es el 10 de trébol? No. ¿Pero se parece? ¿Se parecen algo? ¿Se parecen algo, Teresa? ¿Se parecen algo? Bien. Es que ya es tarde. Esto ocurre de vez en cuando. Vamos a mezclar un poquito más. Voy a ver si encuentro otra carta, porque habéis mezclado mucho las cartas, has mezclado muchísimo. Voy a cortar por aquí, así. Aquí está. ¡Hop! ¡Wow! Mira. 10 de espadas. ¿Es tu carta? ¿No? ¿Pero ¿se parece? Sí. Se parece, marido, se parece. Vamos a mezclar un poquito más, me gustaría que mezclases tú, mezcla tú las cartas, baralla la baralla, a ver si sale, baralla, Teresa. No pasa nada, queda mejor. Agárralas, una de estas. No sé si se parece la carta o no se parece la carta. No importa. Yo hago así. Corto y recorto por aquí. Fíjate, perfectas. Tíralas todas, más revueltas. Mira, esto me lo enseñó Leonard Green, que es un mago estupendo. Se hace así. Está bien mezclada las cartas. ¿Te acuerdas de tu carta? Mira. Hop. 10 de copas. ¿No? ¿Pero se parece? ¿Sí? He adivinado el 10 de paus, de copas, de espadas. Tu carta no será un 10. ¿Sí? Es un 10, no será el 10 de oros. Sí. Justo la que falta. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Aquí están los 10, ¿eh? Menos el tuyo. 1, 2 y 3. El 10 de oro. Es tu carta y se parece. ¡Salió! Teresa, a mis brazos. This is a very funny trick for me. You don't do nothing, only a pack of cards. Spectators shuffle the pack of cards, and I use a pick for know which card is the select card. Same stop, here, this is the selection in this case, I don't know now in this moment, and I use this pick usually like this, okay? I know now which is the selection, okay? When I know the card, I give the pack of cards for the spectator. Imagine the selection is the six of spades, the beginning. The spectator shuffle again, but I know which card it is. Now, I take the pack of cards and I pretend show the well-mixed card and look for the selection. I know is the six of spades, the first selection, and cut. For this card, the selection is on the bottom, and now I try to find the other 3 6. This is sometime in the performance I
have very lucky because I remember it was a 10, the selection, and there are 2 10 together. It was very easy for me to find the others. But every acting is different, of course. Now I must to find the other 3 6. Here I won, and then I show the cards. You speak something about the cards. I like this card. You call. You do this technique for Jonathan Hofstadter, the cool. Look another 6 under the card, and the third 6 is here. Okay, and you do this call. Okay, square the deck, and now in only less than 10 seconds, I have controlled the 4 cards, 3 6, and I know it's the selection. But I'm now 4 steps in front of the spectator, okay? Reveal one by one the first 3 cards. If I do that some flourish, maybe put 1 card on the bottom, I do that, and show the card. This is your card? I said, no, but it's similar, and he recognized the number 6 is his name. The spectator, oh, yes, yes, similar. Okay, leave the card on the table. Now, I know here are the other 3 6, okay? Don't lose the control under this 6, okay? I have here, and maybe we can do something like this, hop, pop. This is very funny. I cover, palm the bottom card, and print. This is your card? No, but it's similar, and in this moment, with the second card, the spectator recognize what you are trying to do. And then, shuffle again, and maybe palm the card and take off from clear the head the spectator. This is your card, see for clubs? No. And you are kids. But is it not your card? No, but it's similar. Every time the voice must change a little. It's similar. And in this moment, take these 3 cards, keep a break under the first card, of course, will be the 6 of space in this case, and put the 3 cards on the deck, square the cards, and take off the 4 cards, okay? And leave the deck in the spectator's hands or on the table, okay? Now you say, your card is not the 6 of diamond, not 6 of clubs, or 6 of hearts, no? And you do this easy kind of Ascanio spreads, only with 3 cards. Peel 1, go to the bottom, peel 2nd, and move in this way, very soft, okay? Nothing card more. 6 of clubs, 6 of diamonds, 6 of hearts. Is not a card? Yeah, you pretend, your card is 6 of spades, okay. This is for the spectator, is the last thing of the trick, but the last big surprise, you take the card like this, remember, this is double, okay, and take like this, and I do that. Dribble the cards, or the spectator do something like this, I cross the card between the cards, and at the same time, over a little, the fan reveals the selection, okay? Something like this, watch, puff. Even the spectator is very strong. And you turn slowly, show the card is the selection, and receive a big applause. No es tu carta, pero se parece. Es un juego que inventé, creé hace montones de años, ya no me acuerdo, tenía el pelo negro yo. Simplemente comentar que a veces hago otra cosa, que es realmente, en vez de ver la carta, forzarla. Es decir, para practicar el forzaje, si queréis, te dan la baraja recién mezclada, yo abro por un sitio y miro una carta, en este caso, por ejemplo, el as de diamantes, que no es un pique, es verla por la cara, y ahora practicaba también el forzaje clásico.
¿Que no me salía el forzaje clásico en ese momento? O sea, yo ya sabía que era un as el que había colocado y luego tendría que buscar, obviamente, los 4 ases, ¿no? Si fallaba, no me importaba, porque la carta que eligieran, que la miren, la devuelvan y luego pues hacía un vistazo para ver la que fuera. Con lo cual me permitía ir siempre por delante y practicar las técnicas que yo quería practicar. En este juego es importante, sobre todo, no crear la sensación cuando estás buscando, cuando recibes las cartas, de que estás buscando. Eso es lo difícil. Para eso tu actitud, la actuación, es fundamental. Imaginemos que la carta elegida no se va a elegir una al azar ahora, sería esta, que no sé cuál es, el 4 de tréboles. La baraja está realmente bien mezclada, yo no tengo ni idea ahora mismo dónde están los 4 y voy a tratar de localizarlos lo más rápido posible. Hago así, digo, fíjate bien, las cartas, ya busco la primera, el 4 de trébol, ya la tendría aquí. Las cartas están bien mezcladas, podemos cortarlas incluso, fíjate, no hay ningún orden concebido, ya tengo el segundo, ahí está, ya tengo 2 4 debajo. Y no están pasando para el espectador nada. Es importante que convenza. Digo, no sé si tu carta será una J, será un rey, no tengo ni idea si será un 8, pero bueno, sea la que sea, va a tratar de adivinarla de una manera espectacular. Solo en este gesto ya los tengo. Y esa es la sensación. O sea, el público lo que tiene que ver es que haces así, haces así, haces así. O sea, para ellos no estás haciendo nada. Va a comenzar el efecto y es un poco lo que dije antes a los en inglés, es jazz. Os invito a que cada uno, una vez que ya tienes controladas las cartas, las 3 primeras las hagas aparecer como quieras. La aparición que estés practicando, la floritura que estés practicando en ese momento, la aplicas. Bien puede ser un saltito de una carta, bien puede ser un pintaje, una floritura de este tipo, que a la gente le gusta mucho, o un pintaje, la que queráis. Esto lo dejo a vuestra creatividad, hará más rica la experiencia para vosotros. Y lo importante es que cuando vayáis sacando las cartas, las 3 primeras que son aparentemente erróneas, pero la gente al ver que es el mismo número se impresiona, la actuación tiene que ser exagerada cada vez. O sea, que vean, ellos reconozcan la ironía que estás pretendiendo ofrecer. Espero que os haya gustado este juego de escuela, no es tu carta, pero sí parece. Chao, tiximaníacos. Me gustaría, por ejemplo, tú misma seleccionable vas a elegir una carta, la que más te plazca. Mírala, por favor, recuérdala, puedes enseñársela a tu compañero para que se le van a salir los ojos. Ahí está, perfecta, muy bien. La carta también se la vamos a enseñar por aquí a todos nuestros amigos. Y tú mismo, por favor, ¿quieres perderla entre las demás? Donde tú quieras, ahí está, que quede bien perdidita, ¿de acuerdo? Cortamos y recortamos. ¿Quieres mezclar? Sí, sí, mezcla, puedes mezclar. Y atención, porque voy a tratar de encontrar vuestra carta de una manera un poco especial. Hay magos que normalmente lo que pueden hacer es que se ponen a mirar las cartas y, claro, mirándolas pueden encontrarlas muy rápido, ¿no? Suponiendo que supiesen cuál es, que eso es imposible. Pero yo tengo un método más antiguo, mi burbuja mágica. Yo cuando me duchaba, cuando era chiquitito, tenía un pequeño pato, cuac, cuac, que se me bañaba con él en la bañera, y ese pato echaba burbujas por la boca, y para mí aquello era mágico siempre, desde pequeño. Y guardo una de estas burbujas, es esta, pero la voy a inflar un poco. Ahí está. Y vais a ver cómo flota en el aire. Mira, es genial, preciosa, mi burbuja. Pues las cartas cobran vida dentro de la burbuja, fuera no, pero dentro ocurren cosas extraordinarias. Por ejemplo, ¿has mezclado bien? ¿Sí? ¿Mezclaste bien? ¿Esta carta es vuestra carta? No, de verdad, no es. ¿Esta carta es vuestra carta? No. ¿Esta carta es vuestra carta? No. ¿Seguros? De verdad. Estas 3 cartas no son vuestra carta. Voy a meterlas dentro de la burbuja para que el poder de la burbuja me devuelva la carta. Ahí está la carta dentro de la burbuja. Voy a bajarla un poquito. Ahí. Por favor, nombra la carta. 4 de oros.
4 de oros, burbuja, mirad. O el 4 de oros, qué maravilla. Pues la siguiente carta también es el 4 de oros. No te lo crees, ¿no? Es el 4 de oros. Y la siguiente carta también es el 4 de oros. Es maravilloso. Todas las cartas son el 4 de oros. Pero si las dejamos así, mirad qué pasó. Mira. ¿Qué fue? Preguntarás, ¿dónde está el 4 de oro? Está en la burbuja, mira. ¡Hop! Ahí está. En la burbuja. Y ahora... ¡Ah! Terminó. Gracias. Welcome to my bathroom. This is the bubble experience. I created this routine when I was 14 years old, too many years ago. I do that. This is a very old trick. One card is selected and 3 cards transform in the selection. I introduce the theatrical element in the imagination of the spectator with the bubble, okay? For a start, the spectator shuffle the deck again, pick one card, free selection, absolutely, maybe this one, Queen of Clubs in this case, and I control this card on the top. In this case, I always use this handling, say stop, and the spectator put the card on. And now, I will need a little break on the selection, but I use this nice movement for take the separation, okay? Is not break directly, but I drop this pile of cards. First, I lift this finger and the pack do that, boom! This card touch here and square this card here. Okay, it's like this, boom. Now my hand is opening, it's very, very nice, and when I square the card, I know this is the break on the selection card, okay? This is very, very nice handling, I think so. Put your card here, okay, perfect. Loose in the deck, boom. For the spectator, looks very, very nice. And the card is on the top, okay? And now, maybe if you want, you can do it another false shuffle, retaining this card on the top, like this, okay? The card always is on the top, okay? Take a double lift, turn face up, and face on the table, like this, pop. Cut the deck in different point. This is another card here on the other, and the other, boom. Okay? Now the reality is we have 4 cards, this is the selection cards. But for the spectator only we have 3 cards. Now I leave the deck of cards, the rest of the pack, here in front of mine. I introduce the theatrical element, magical element, is the bubble, okay? I take off, pretend take off from my pocket, shove, blah, 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 blah. This is very nice moment. The people focus in this area. I want to decide if they forget this area. This is the shadow area, and this is the sun area, okay? And now, I explain, as you see in the video, this is for me a magical experience. If I put the card inside the bubble, something magical happens. And I show the cards like this, 1, 2, this is double, and 3 put here. Remember, this is the selection. Now turn, pretend introducing the bubble. This is very funny. I move the cards like I pretend they are floating. And now, maybe if you want the moment for do that a little scanning spreads, and show these cards transform in the selection. The first card you did a break,
with a buckle clown, like this, you can see on the screen now, and turn off these 3 cards together. It's a triple leaf, the selection. This is a very, very magical moment. It's the first moment the spectator see the selection, okay? Stop, and then turn again face down, and put this card under the other 3, okay? And now say, watch, but inside the bubble, and do that. With the left hand, take off the bottom card, the next card, and this is the double. Show, again, this is a nice surprise for the spectator. The other card is also the Queen of Clubs in this case. The top card is under the other 3, and now just show this is the unique card is the Queen of Clubs, and put again under the packet, okay? And now with the frustration count, show inside the bubble the 3 cards are the same. This is very bold count, but it works perfectly in this ambient. And now I do that. In the same moment, 1, 2, 3, I say, but if I take off the cards, I drop the queen onto the deck of cards, okay? Boom. And in the same moment, put these 2 cards on the table, and then this card come here. I show you the action is 1, 2, 3, and the card, the queen is here now. But the focus is all time here. This is the spectator forget, of course, trust me. And now all is done. Only enjoy the bubble up, and if you take off the cards out of the bubble, will be the indifferent cards. This is the final of the effect, and in this moment the people are, wow, that's incredible. You take the deck, put face up on the hand, and palm. I did a bottom palm in this case of the Queen of Clubs. Okay, do that. Ah, perfect. Palm. I use the Ernest's palm, something like this. Pop, pop. And then move the hand, maybe touch the arm of the spectator or the back of the spectator with the palming card, something like this, or put on the table like this, and look again into the bubble and say, oh, watch, into the bubble is here, and move your hand and applaud. It's like you pretend explode the bubble, pop, and puff. This is the card, your card is here, and this is the final of the effect. I hope you enjoy. Thank you. Con este juego, la burbuja, he conseguido momentos mágicos, alucinantes en mi vida. Lo creé cuando tenía 14 años. Entonces yo no conocía bien los manejos de Ascanio, no hacía este tipo de manejos tan despistantes, ¿no? Que son tan ingrávidos y que anulan cualquier posibilidad de que tengas cartas extras en la mente del espectador. Entonces yo usaba, y os lo digo por si os vale, una idea que es un poquito más cara dura. Una de las cartas normales, que no es la elegida, yo la tenía tratada con un poco de pegamento, con un poquito de cinta de doble cara pegada aquí. Entonces sobre esa carta controlaba la carta elegida, de modo que al final lo que tenía era una carta doble pegadita un poco, y el manejo que permitía eco, y el manejo que permitía eco, y el manejo que permitía eco, mira, 1, 2 y 3 cartas, y una estaba pegada con la otra, ¿no?
Y toda la rutina era exactamente igual, la despegaba y hacía el resto del manejo, pero la sensación de soltura es brutal, que bueno, os invito a que lo probéis, y hoy día con los sprays estos tan alucinantes que hay, que son reposicionables, que solo puedes manchar el circulito si quieres y tal, es una idea que es útil para aquellos que no queráis perder el tiempo en manejos ascanianos. Hoy día yo lo hago a lo ascanio. Suelo hacer también a veces este pequeño detalle: cuando dejo la carta al principio, la primera, la dejo, en vez de dejarla solo así, suelo hacer esto, a veces estirarla así, pum, este gestito permite que haya un doble sin que se escuadre en la mesa, ¿eh? Es un detalle que es un poquito más bonito, y es colocar la uña, como os explicaba antes, en el centro. En este momento, en vez de soltar los dos dedos a la vez, se suelta solo el dedo corazón, y ahora, si no toca la carne, al soltar este dedo empujamos un poquito hacia adelante, así, y la carta hace un movimiento sobre la mesa que es más despistante aún todavía. Es precioso, fijaos cómo se mueve la carta, ¿eh? Me encanta esto. Gracias. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Hola! Bienvenido. Mis jóvenes ayudantes, vamos a hacer una cosa impresionante. Tomás, ¿tú hasta qué número sabes contar? ¿Hasta 10? ¿Sabes? ¿Seguro? ¿Hasta 10 seguro? ¿Seguro? Sí, muy bien. Bueno, como está la educación, no te crees que todo el mundo... Hay gente que sí, gente que no. Entonces, te voy a pedir, por favor, vas a contar hasta 10 cartas en voz alta y clara. Toma las cartas y cuenta aquí, en mi palma, 10 cartas. Atenta, porque luego lo tienes que hacer tú, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ya está! 10. No es que desconfíe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Por favor, toma las 10 cartas y ponlas así. Y ahora da 2 pasos hacia tu derecha. 1, ya. Perfecto. Perfecto. Por favor, cuenta 10 cartas en francés. Bueno, pues cuéntalas en chino, en chino. 1, Ay, chi, 2, chua, 3, achachao, guay, 4, shua, 6, arragato, 7, nada, 8, sí, no. 9, 10. No te he distraído. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cartas. Lo has hecho bastante bien, la verdad. Y quiero que, igual que tienes Tomás, toma las cartas y tápalas así en la mano, así, fuerte. Perfecta, perfecta. Sí me gustaría que, por ejemplo, otro ser humano, esta chica tan simpática, elija un número, por favor. Toca una carta. Toca. ¿Cuál? 3. 3. No 6, 3. Pues voy a hacer pasar, damas y caballeros, stop, 3 cartas desde las palmas de las manos de nuestra amiga Quita a las manos de nuestro amigo Tomás. Perfecto, ¿eh? A ver, ¿visible o invisible? Invisible, invisible, atenta. Primera. ¿La ves? No, es invisible. La voy a lanzar, Tomás, y tienes que atraparla, ¿de acuerdo? ¿Preparado? 1, 2, 3. ¡Hop! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Mua! ¡Precioso! ¿Cuántas cartas tenías? 10. Si hemos quitado una, quedan 9. Permíteme. Cuenta conmigo, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buenísimo. No llevas nada. 9, toma. Tápalas. No, gracias. Eran 3 cartas, ¿verdad? Eran 3. Segunda carta. Esta quiero que la lances tú. Tú vas a sacar la carta invisible, la tiras y atento, Tomás, que tienes que atraparla, ¿eh? Cuando quieras, saca la carta invisible, señala. 1, 2, 3. ¡Hop! ¡Muy bueno! Muy bueno
Ella, porque tú, con la tontería se te ha caído aquí al suelo. Toma, toma. Ahí está, ahora sí. ¿Cuántas cartas tenías? Permíteme, cuenta conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es buenísimo. 7, 8. No entiendo cómo. Es buenísimo. La última carta. Atento. Esta vez quiero que la lances, la tires por allí, dé la vuelta por todo el teatro, salga fuera, dé una vuelta por el ayuntamiento de ansiado y venga hasta aquí. Atento que te va a venir por allí. ¿Eh? ¿Preparado? Cuando tú quieras, hazlo. Tercera carta. Lo hago yo con la boca. ¡Yo! ¡Me has asustado! Gracias. Pum, bum, 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 bum. Me has asustado un montón. Cuenta las cartas, una a una, va. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es buenísimo. Es buenísimo. ¿Alguien te ha tocado ahí? Nadie. Tú contaste 10 cartas. Tapaste, nadie ha tocado. Acércate. Ven. Pon tus manos así. Cuenta las cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cartas viajaron de un lado hacia el otro. Muchas gracias. Impresionante. Okay, guys, I will explain you now my version of this plot cut across. I thank you, Luis and Vanessa, for helping me for this explanation. The very first thing you must know, bottom half of the deck, you must have 2 threes. Maybe you are sure 1 3 here on 3, because this card will be forced in a few minutes. I need, there are some 3 near the bottom, okay? You can start to shuffle the upper half of the deck like this, and ask, take off 2 spectators, say hello, hello, and the spectator from my right hand count 10 cards, okay? In this moment, I peel 3 cards palm into my left hand, like this. I showed you have a break of the 3 cards, the pinky is here, the index of the right hand is of this position, and move like this, and palm the card, okay? And in this position, I give the deck for the lady on my right, and with the hand, with the cards, I touch the arm of the spectator on my left. Count 1 by 1, 10 cards. And now, 3, 4, 5, 6, 7, stop please. When she counts 6 or 7 cards, I pretend the card is fall from my hand to the floor, and move with the left hand and add the 3 extra cards under this packet. This is very, very fast. Look at something like this. You can put the card together, everybody can see, nothing happened. And again, with my empty hand, come back to the arm from my friend, and then unchain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and this is the last 4 cards, like 1 and 10 put together. Something like this. You don't look the card anymore. It's only for checking, and chain the cards. And now you say, please, Vanessa, put your hand like this, and then I give to the other spectator, to Luis in this case, please count 1 by 1, 10 cards more. Here, 1, 2, 3, 4. And now it's interesting because I put my hand like this. He count the first 3 card
like this in my palm position. It's very bold, but very easy, okay? And now I move a little, and they count the next card in this position, okay? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay? Sometimes I do that if it's possible. If it's not possible because the spectator try to put the card like this, of course I leave and then I use a different handling I show you in a few minutes. But my normal way is like this. And now only press, I have palmed the 3 cards, I give the cards, it's very bold, and take the card and the 3 cards put on the bottom of the packet, okay? And now, in the other case, if the spectator don't do that, I have the 10 cards here, okay? 1, 2, 3, 4, normal way. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 cards. I don't do that. This is kind of palming. I can count again. That's what's happening exactly in the show you have seen before in Anciao, okay? I count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I put this card in different position. 7, 8, 9, 10. 10 cards again. And now I'm ready because I have this card in outjot. I leave the last 3 cards and palm again. Is normal way of thinser or whenever palm and give the card for the spectator. In this moment I add the card under the rest of the packet, okay? And now I say to him, please put your right hand on the card, okay? And then I know there are 2 or 3 threes in this case in this packet, okay? I shuffle, I looking for one, and now another person, I force face up. I use the classic force and force the 3, one of the 3, okay? And the spectator take this card. And now say, okay, 3, no 2, no 5, no 8, 3 cards, okay, I will try and now explain what happened before the mind of the spectator happened. I tried 3 cards, your selection, flying from the Luis hands to the Vanessa hands, okay? And leave the cards in my pocket, and now first I check again how many cards are. Please, I'm confident to you, but I'm not sure. And now he has 7 cards, of course. But I did a false count. I learned from Derek Tingle in his wonderful book, The Complete Work of Derek Tingle. This is my handling for this false count. 1, 2, 3, and now the 4th no count nothing, only do that, the sound, okay, only that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, blah, blah, it's okay. And remember, everybody remember, he has 10 cards, of course, don't touch nothing, and now pretend take 1 card invisible and through into the air, into the hands, between the hands, okay, plump. This is very funny, as you see in the show. And now, again, leave the hand. How many cards? 10 cards, is you sure? And now count twice, false count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And this is very magical moment for him. And his face is the most important thing. I show the trick for him. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cards. What? Yeah, I look for the cards. He don't steal the card. Okay, very good. Try again, and now yourself, please take 1 card invisible and put. I don't do nothing. The people is pretend that it's very funny for the audience. I repeat again. Count only now. 1 time is false. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And always in this moment, I repeat for myself the count. I am sure some guys from the audience are counting again with me. And then the last card is very funny. The spectator threw the card again. And now I don't touch the card. He counts the card. He has 7. Only put my hand, please, 1 by 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And
always is a big surprise for the spectator, because until this moment, the spectator think maybe I can hide some cards, why not? He know I am magician, blah, blah, blah. But in this moment, he checked only 7 card real. This is very strong. And the trick is over now. Always I open my arm like this, and the people start to applause. And now I say to the spectator, please put your hands like a tray, like this. And please count the card one by one. And this is very good because I don't touch nothing. Always I put rear the spectator or in this area maybe or here, whatever. And when the last 3 cards, I exaggerate it. I count with them, 9, 10. I do that because stop it a little. 11, 12, and 13 cards, ladies and gentlemen. Wow! I take the card, open a file like this, or sometimes I throw the cards into the air, whatever, and a big applause for the 2 spectators. Thank you, Luis. Thank you, Vanessa. I hope you enjoy. Voy a contaros algunos detalles de esta magnífica y clásica rutina de las cartas viajeras. Yo hago muchas versiones, para mí también es un número como casi todos los que suelo hacer en Parlor, un poco jazzístico, a veces improviso según las circunstancias, a veces me propongo un reto y en vez de forzar el número 3, le pregunto a un espectador cuántas cartas quiere realmente que viaje. Entonces, si ya he añadido 3 cartas al principio al espectador, como el método que habéis visto en la explicación, yo sé que hay 13 cartas de ahí y el tipo me dice 5 cartas, sé que tengo que añadir 2 más y trabajo, voy haciendo una a una, 3, 4, tal, y de una manera, cuando hay 13 las vuelvo a contar, le vuelvo a añadir 2 más y así van viajando. O sea, me lo paso bien jugando con la técnica para tratar de que viajen realmente las cartas que el espectador quiere, más o menos. Lo dejo como idea para que si queréis jugar con ese planteamiento, es muy divertido. Yo trabajo mucho con niños, como habéis visto en el show que hicimos en Ansiao, eran 2 chavales jóvenes, pero si pueden ser 2 niños pequeños es muy divertido porque los niños viven de verdad el vuelo de la carta, ellos lo ven y es muy divertido como lo juegan. El niño lo hizo fenomenal en el teatro y procuro siempre en mi show saco siempre adultos, excepto para este número que suelo sacar pues niños pequeños, ¿no? De 6-7 años. Si hay una persona mayor que quiere participar, y procuro que venga con chaqueta, y si viene con chaqueta, con no tan elegante como mi camisa, a veces me da por hacer una cosa que es esta. Yo empalmo 3 cartas cualesquiera y un as, ¿de acuerdo? Esto lo empalmo previamente, entrego la baraja al espectador y que busque los 4 ases de la baraja. Entonces el tipo va a buscar y solo va a encontrar 1, 2 y otro as que habrá por aquí, y 3 ases, ¿no? El cuarto no lo encuentra. Le digo, hombre, no me hagas esto, que tú eres un gran taur, y meto la mano con las cartas estas, se las meto así en el hombro, voy a hacerlo yo conmigo mismo ahora, las meto en el hombro de él o en su bolsillo, pero suelo hacerlo en el hombro, y le dejo las 3 cartas aquí, dentro del hombro, y saco el cuarto as. Y eso actuado como que parece que bueno, que lo tenía él. ¡Ay, me has quitado una! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya le he dejado 3 cartas en el hombro, ¿vale? Entonces, tomo los 4 ases, le hago los pierdo por la baraja, hago cualquier juego que los pierdo y los encuentro en el bolsillo, y al ratito hago este juego, el cada cross. Entonces viajan las cartas, pero no añado nada, no añado ninguna carta en la mano, ¿no? Simplemente le dejo contar 10 y ahí se quedan las 10 cartas. Viajan, 1, 2, 3, desaparecen. Cuando va a contar tiene solo 10 cartas, digo, no puede ser, ¿cómo vas a ser que tenga solo 10 cartas? Seguro que han viajado, yo las hemos visto todos, no sé qué. Digo, mira, tócate tal, y de repente se siente, digo, le voy obligando a que llegue a ese bolsillo o al hombro, y el tipo va sacando el mismo, que tiene 1, 2 y 3 cartas, y alucina que no veas. Esto es una idea del mago que ya he nombrado en otra ocasión, Larry Gray. Es un mago americano y lo aprendí en los libros de Vernon, que lo nombraba, y contaba esta anécdota de él, me parecía magnífica y la hago siempre que puedo. Y os aseguro que lo viven como una experiencia mágica, mágica, mágica.
Bien, ¿cómo te llamas? Américo. Muy bien, muchas gracias. Me encanta tu país. Mira, vamos a mezclar así las cartas. Américo, ¿en qué consiste el experimento? Vas a elegir una carta y no la vas a ver. ¿De acuerdo? No la vas a ver. Y luego otros niños y niñas van a encontrar la carta iguales a la tuya. ¿Ves? Ahora te lo cuento. Y mientras él se lo piensa esto, a ver, ¿quién se viene? ¿Tú? ¿Te vienes conmigo? Te ayudo. El limón lo puedes dejar por aquí. Tienes el limoncito que tiene 200 millones de euros. Vente para acá. Y también se va a venir conmigo, pues por ejemplo, tú. Tú no has salido. Vente para arriba. Venga, me vais a ayudar a encontrar estas cartas. Bienvenida. ¿Tu nombre? Shannon. Me suena tu cara, espera que tienes aquí cartas en las orejas. Una mujer extraña, Bien. Vamos a mezclar así la baraja. Atento, tú tienes que elegir una carta, por favor. Y la carta que elijas no la tienes que mirar, ¿de acuerdo? Va, toma el naipe que prefieras, sin mirarla, la que quieras. Puedes buscar, rebuscar. Ahí, guárdatela en un bolsillo. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste el experimento? Vamos a intentar. Vosotras tenéis que encontrar las 3 cartas que hay en esta baraja que son iguales que las que tú tienes. Vamos a ver. Por intuición, ¿eh? Venga. Mezclamos un poquito. Mezclamos otro poquito más. Así. ¿Está guay? ¿Te mola? ¿Te gusta, no? Corta un montón. Corta. Sí, levanta. Perfecto. Y justo por donde ella corta, un 7. Si tu carta es un 7... ¡Wow! Mola, ¿eh? Ahí va. Un 7. Toca otra carta, por ejemplo, aquí, ¿tú quieres hacerlo también? Sí, Mago, yo quiero hacerlo. Perfecto, vale. Dime basta cuando tú quieras. Stop, aquí, justo aquí. Veamos. ¡Un 7! ¡Sí! La. 7. Es guay, ¿eh? ¡Pum! 2 7. Falta el tercero. A ver, qué nervios. Tócala tú. ¿Cuál? Sácala. El 7. O la J. O 7 o J, da lo mismo, ¿no? 7 o J, da igual, 7 o J. Bueno, no sabemos qué carta puede ser, si el 7 o la J, por favor, sácala, la carta que has elegido, y será un 7 o una J, y la gente se va... No tienes más cartas. 7 o J... No pasa nada, acercaos. Cerca. Sí, aquí. Acercaos, así. La magia existe. Tú elegiste esta carta. Nosotros hemos elegido estos 7 y estas J, pero mira lo que pasa. Dejo el as. Abajo. ¿Sopláis? No quiero tocar las cartas. Por favor. Prometí encontrar las vuestras, las que se parecieran a la tuya. No 7 ni J, son ases. Dale la vuelta, por favor. Una, dale tú la vuelta a otra, dale tú la vuelta a la otra. 2, 3 y los 4 ases de la baraja. Ahí están. El aplauso enorme. Okay, guys, for today's routine is very classical, but the unique thing is interesting is the presentation, because I did this routine in the street, magic, I did it in theaters, but the perfect situation is a club, or in a pub, in the park with the friends, and I discovered one day I was playing with cards. If you leave one card on the floor, I leave this card, maybe do something like this. The card is turned and face up and face down, no? But I discovered playing with the card, if you put the card in this way on the fingers and do this movement, when the card starts to falling down to the floor, remove the hand, the card don't turn never.
It's very funny. And I discovered this, what? Look, and use for this classic routine. And the effect grow, in my opinion. Now, the setup, I have the 4 aces put on the top. At the beginning, a false shuffle, of course, and I put the 4 aces to the bottom, 1, 2, 3, 4, and cut a forcing one of the 4 in classic force, okay? Vanessa pick 1 card, and she take one of the 4 aces, I'm sure. But I say, please don't see. It's very, very easy to force the card between 4 cards, okay, like this. And don't see. Now I keep a break under the other 3 aces and cutting. The aces are now on the bottom, okay. I shuffle, I move the aces from the bottom to the top, and I start. Sometimes now I peel 2 cards together, the bottom and top card together like this, okay, and continue a false shuffle complete like this, okay. And now the situation is 2 aces on the top and any card on the bottom and the other ace on the second on the bottom, okay. And I do that, boom, I show this card, okay, for me it's 10, this is a double lift, and I do that this very ancient movement, okay. I take the card like this, okay, and with this finger move this card and leave along the ace, okay. This is very nice change, and do that, plum. For the people, this is the 10 of diamond, okay. Now remember, we have 2 aces more on the top, and false shuffle, retaining the aces on the top, of course, and then the second aces, I do exactly the same, put another card, peel the top and bottom together, shuffle again, and sometimes I use some flourish like this. I take with my forefinger, I do something like this, and I throw this packet to my right hand very fast, like this. 1, 2, 3. It's very nice for the layman. I turn this packet also. Oh, this is the card. This is the 3 of diamond, and do it again. Now there are 2 aces on the floor, and then for the last card, now I have this card extra here and 1 ace second. I did a slip cut like this, and sometimes with another spectator take 1 card free, and now he showed the card. This is a 2. Maybe the card is a 10, a 3, or a 2. I don't know which card is it. And now say, who is the card? In this moment, I did the best change in the world, the top change. Plum, 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 plum. Top, change the card and leave again on the floor. The lady showed the card. This is an ace. Wow, an ace. Wow. And I leave in this way too. And now it's very funny, as you see in the show. We can dancing or move everybody go to the floor, and I don't touch never the cards. And this moment, all focus are here on the cards, and everybody are thinking, no way, because they know what happened now. And I don't touch, but the lady turned all the cards, and all the cards will be aces. And that's all, my friends. Bueno, esta es mi versión de la aparición de las 3 cartas del mismo valor que la carta elegida. Ya lo he explicado antes, la sensación de que caigan las cartas es muy chula y da una idea de despreocupación, de no manejo, de no truco, el hecho de que tire las cartas al suelo.
En la explicación que habéis visto he elegido estas técnicas para hacer el doble lift y tal, pero este es un juego que cada vez lo hago siempre distinto. No es un juego para hacer solo a una sola persona, es bueno hacer solo a un grupo de 4 o 5 personas mínimo y es muy divertido al final que todos acabamos en el suelo y tal, ¿no? Bueno, queridos, este es un juego muy rápido. Si cierran los ojos se lo van a perder, es rapidísimo. Por ejemplo, dime, elige una carta, la que tú quieras, va. La que quieras, la que quieras, la que quieras, la que quieras, la que quieras. Por favor, y le vas a poner tu nombre a esa carta. Por favor, ponle tu nombre. Rápidamente estaremos todos de acuerdo que esa carta va a ser la única firmada por ti. Muchísimas gracias, muy amable. Puedes enseñar la carta hacia arriba para que la pueda ver todo el teatro. Ahí está la carta firmadita. Muy bien, ¿te ha gustado? Y piérdela por aquí y perdemos la carta para que quede perdida entre las demás de la baraja. Tal como está la baraja, voy a meter la baraja dentro de la caja. ¿Caja se llama? ¿Caja? ¿Cómo es? Caja, caja. Pues decidlo, caja. Ahí está, bien cerradita. Perfecto, puedes sujetar la baraja así. Nada en mis manos. Voy a ponerme de rodillas ante mi público. Mira, permíteme. ¿Está tu carta perdida por ahí? Más o menos. Sí. Creo que tu carta es una carta roja, ¿sí? Sí. Bueno, roja, perdón, vermella. Atención, mira. Coloco la carta aquí. No está. ¡Milagro! ¡Milagro! La reina de tréboles. I think in this effect, a carve in forehead, because I need an effect for use a technique I invented for take off one card when the pack is into the box, okay? I will show you the effect exactly. The spectators, Vanessa in this case, please choose one card. Thank you very much. Look at the card, please show for everybody. And I control the card on the top in this way, okay? Control the card like this. Remember this action, perfect. Now the card is here, correct? And I show the empty box. It's empty, yes, it's empty, perfect. I put the card with the backs. This is the selection on the top. This is in this position, okay? Here, for this effect, it's important when you open the box. It's necessary you have this half moon, okay? I put the card inside. I show the cards real inside the box, and now I press with my forefinger and the thumb. Press like this. You can see the card is a little bridge. Have a little break, like a bridge, okay? You can see. And now I put the solapa inside, not here, between the cards and the first card of you is the selection, okay? This is the technique. It's very fast, very easy. And now I take off this card out of the box. This is the technique, okay? The card is inside, you can do that, nothing happens, and I take the card with the thumb, the right thumb here, and show, your card is inside the box? Yes, the pack is inside the box, and now I ask something important for the spectator about his card. Maybe your card is a black card. She is thinking in this answer
I do that. Okay? In this moment, I know the card, 9 of clubs in this case, and in this moment, I do that. Check, this card is in cup palm position, and come back. And now the card is under the box. Okay? The action is like this. Your card is red? Okay, no, it's not red. That's all. And it's impossible to see nothing, okay? And now you have the card here. Now the rest is only presentation. Take the pack of cards, put on your forehead, and turn. In this case, okay? It's funny. The card is everybody can see. That's all. Bienvenidos a Tixiland, vamos a contaros otras cuestiones sobre esta técnica que inventé y desarrollé hace muchísimos años, la sacada del estuche que utilizo en varias rutinas que voy a mostraros ahora rápidamente. Una de ellas es esta muy rápida que hemos visto ya antes, la carta en la frente, que tiene su momento. Pero también lo utilizo, por ejemplo, como un final de una carta ambiciosa. Fijaos, imaginaos que la carta elegida, elige una carta cualquiera, Vanessa, la que tú quieras, enseñar a la cámara, la perdemos por aquí, y tu carta, digo, pues tu carta es una carta roja, ¿verdad? Hacemos una carta ambiciosa cualquiera, ¿es tu carta esta? No, no, no. Pues fíjate, hago un toquecito y sube. ¡Ah, qué maravilla!, ¿verdad? Ambitious card, normal y corriente de toda la vida de Dios. La pierdo otra vez, al final de la rutina de carta ambiciosa, controlo la carta arriba, ¿vale? Y la carta ambiciosa ya sabéis que es este efecto creado y desarrollado sobre todo por Dave Vernon, que una carta siempre sube arriba en diferentes fases. No me voy a extender en esta clásica rutina de la cartomagia. Metemos la baraja, entonces hago lo que os he explicado antes, presionar, cerramos la cajita y dejamos ya la pestaña entre la carta y la caja, obviamente. Y ahora, como yo ya sé qué carta es, evidentemente, digo, fíjate bien, pero vamos a hacer una cosa, incluso desde la caja, Vanessa, voy a hacer que, no sé qué pasa, voy a intentar que la carta atraviese la caja incluso, ya la tengo debajo, ya la he sacado, ¿no? Y en ese momento lo que hago es empalmarla, así, y parece que hacemos una ambitious card, ¡pum! Como que la carta atraviesa incluso el estuche y sale arriba, y es un final de la carta ambiciosa que suelo hacer, ¿no? Otra idea, también para cualquier revelación de una carta, al final volvemos a hacer la sacada de la caja, hacemos la sacadita de la caja y extiende tu mano así, extendida, por favor, muchísimas gracias, y quiero que sujetes fuerte, así, no tan fuerte, un poquito así, 1, 2, ¡tac! Mira, y una carta te ha quedado en la mano, se ha escapado de la caja, era tu carta, así, impresionante, impresionante. Otra idea sobre esta sacada de la caja, que también, por supuesto, la puedes tener así, sacas la cartita y ahora pues la puedes descargar. Por ejemplo, es muy fácil descargar la carta sin una descarga de este tipo, vista desde frente, pues no se ve absolutamente nada, y la carta, pues haces una carta a través de la mesa, de la caja y de todo, ¿no? Esta es la técnica de sacar una carta de dentro de una caja sin que se sospeche. It only takes a deck of playing cards and a little imagination to create stories, marvelous tales and legends. But what I am going to tell you is not a tale, but is something that really happened at one time. It was in old Europe, somewhere in the Carpathians, in Transylvania, where an old castle stood that terrified anybody who dared to look at it. This is a story about blood and love. He was the most feared man in the region, as well as an accomplished sorcerer. Here he is, disguised as a bat. Dracula. Dracula lived in the darkness of his own castle, waiting for the sunset to stalk the nearby villages, looking for his gruesome sustenance, blood. Dracula was not after just any kind of blood. He was a dyed-in-the-wool womanizer who drank only from the prettiest necks in the region.
Every time he sensed a young maiden wandering the lush woods, evil prince in vampire form plunged like a hawk onto its stunned prey and drank from the tender neck of his victim, who surrendered as if in a trance, the deep slumber of sheer terror. Driven by an insatiable hunger for life, Dracula sucked his hapless victim's body dry. Full of life, Dracula flies back to his castle to get some rest. The young maiden manages to find her way back home. Upon waking from her trance after a few hours, the event will be nothing but a pleasant dream in her memory. It is said that the many beautiful girls seduced by the evil Dark Prince kept going back to the woods, looking to relive that sweet dream planted in their minds. One night, turning a deaf ear on friends and family, the young maiden went again deep into the woods. You will now witness what happened that night. Dracula, on the lookout for fresh blood, immediately recognized the scent of the young girl, indelibly stamped on his memory. Driven by his evil need, his thirsty fangs bit the soft neck of the young maiden, who once again succumbed to his dark spell. The evil angel of darkness took the innocent girl to his sinister abode, knowing that at last he had found the one who will love him for all eternity. Okay guys, this is Dracula. I always think when you put a history about any trick of cards, maybe this trick is another experience for the audience, no? And this is my version of the Dracula plot, okay? First, well, as you begin in the script, you can see on the performance, you can say this word or you can write your own story about this plot. You need a setup. In this way, I use the Queen of Spades, the Jack of Spades. This is Ace of Hearts is the lady, and the Prince Dracula full of blood. Okay, these 5 cards, Queen, Jack, Ace, Queen, Jack, are on the top of the pack of cards at the beginning. Okay, take off the cards, start the routine, show the cards, false shuffle, retaining these 5 cards at the top, okay? When you want, peel the top card, the Queen, and the bottom card together. And the rest of the pack is on the top. And now the Queen will be the second card at bottom, okay? Start the story. When you name the character of the Dracula, pair this card, the Jack of Spades, is Dracula. And for the layman, it's very interesting because if you force shuffle well, I think when you say, welcome to Dracula, boom, and do something I see, the Jack of Spades is the people immediately recognize in this Jack, the Prince Dracula. You know, whatever, invented your own story, it's possible. I use this floriture for appearing the card. I learned this floriture from the book Without Limits from Danny Corem. It's a very old and very nice book. I recommend you highly. And in this book, I learned this 1, 2, and snap the card like this. Boom. Okay. You must practice it if you want, or if you don't want to do something like this, maybe you can do this. Hop, Dracula. That's all, okay? For the layman, is the same. I use the box like the castle of the Dracula, Dracula's homes. Go to the castle, this is symbolic art. And now I did some false cuts. Something like this, I show you. Boom, 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 boom. And the deck is exactly complete. You must, at the end, be the 3 cards here, and the second card is the Queen, okay? And now I perform a double lift
to show the girl, the victims of Dracula, the queen, okay? Turn off the queen and put the card on the table. Obviously, now is an ace, okay? And now, the Count Dracula fly, and when I did that, all focus are here, and I count 1 and 2 cards, and take a little break, like this, okay? 1, 2, break. Dracula go to the neck of the victim, to the Queen of Hearts for the audience. 1, 2, and now take off all the blue of the body, and this is represent the Queen of Hearts, only with the hearts with a blood. And with this moment, you put the Dracula on the deck and take off the 3 cards, and come back here. Okay, and now you show the Count Dracula full of blood, and turn again, face down, and come back home. And now will be again the Jack of Spades, okay? Now, here is the Queen of Hearts. I use usually 2 different movements here, because in the history you tell when happens, somewhere happens, the blood come back the lady. I do that, this change, this night change, something like this, like this. I say, in 1 hour, come back again. And this is very, very good change for layman. And leave the card on the table, okay? So for both sides. Now, this card put into the middle. I do something like this. Buckle count, and it's cut, and still the bottom card I put again. And the Queen of Spades is free now, okay? Repeat again. I name this action the no sleep cut. No sleep cut. And now I focus for the Jack of Hearts for the audience, but as you know, this is the Jack of Spades again. This is a little effort too. The card will be changed again. And when you turn this card, you prepare this hand for me, the best change for 1 card on the table is the Paul Curry's change. You do exactly this, prepare it like this, tack, tack. Put this finger inside the card, something like this, okay? And now, when you turn the card, we'll shut this card and steal this one. This is the Paul Curry's change, and it's important, move the card, it's perfect. The card is changed. But you do that when show the new change, okay? Say, oh, the prince come back, okay, you prepare, and now the ladies go into the booth again, and the prince Dracula, the Count Dracula, smell the blood, the fresh blood, pretend he put his teeth in the neck of the victims, and now put the Jack under the Queen, and go to the castle, put the couple together face up at the end of the sentence. When you say they fall in love for the eternity, you show the Queen of Hearts now is a vampire too. This is a Draculina, Queen of Spades, okay? This is the exactly handling of the Dracula. En esta preciosa rutina llamada Drácula,
Aplico una de las reglas del teatro, que es contar algo que tenga interés para el público, evidentemente. La idea original de la historia de Drácula la aprendí de un mago mexicano llamado Rafat, que me envió un día un manejo sobre Drácula, pero bueno, yo lo cambié entero y bueno, pero le quiero dar las gracias desde este DVD a Rafat por su inspiración. Espero que disfrutéis con Drácula. ¡Qué buena música! I like this music. Oh, hello, Vanessa. Hello. How are you? Oh, cheers. Cheers. Wow, wow. I love Portugal. You like magic, Vanessa? I love okay, magic. casual. I have a pack of cards. Oh. I don't know why. Please, say me stop when do you want. Stop. You remember this card, Yeah. please? Remember all the rest of your life. Yeah. Okay? What? I shuffle the cards. Of course. If you want, please shuffle the cards. I give you the shuffle the card. Okay. Perfect. Wow, you are the best. It's perfect. It's perfect. Okay. Watch. This is your card. No. 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 Oh, yes. No. Yes. Oh, I'm very lucky. It's not your card. Okay. No. Watch. Very slowly. Very slowly. Boom. Is your card? No. No? Or this one? No. No. No? Or maybe this this one? No. No? You remember your car? Yes. You are thinking in your car? Yes. Which is your car? Ace of clubs. Ace of clubs? Ace of clubs? Oh my God! Watch! Yo! Wow! Wow! Inside your glass, there is something. This is the Ace of clubs. Yes. Is your selection? Yes. Okay. Wow! Kiss me. Great! Great! Cheers, my friends. This is one of my favorite tricks in the night. The situation is in the bar, okay, with friends, and it's better if in this case, Vanessa have the glass in his hand, okay? This glass is very, very common in Spain. I think in another country is similar. And now, I see if she has the glass in the hand. Cheers, blah, blah, something like this. And now, I introduce my pack of cards, say stop. Stop. Boom. I did a peek. I show you now for you, for the camera. I show you stop, and she can see the selection perfectly. In this case, it's the two of hearts. I put my pinky break in this area. I do that, and for she, the cards are completely lost in the test. Okay. Now I come back to Vanessa. You remember your card? Mm-hmm. Now I cut. I have the break under the selection. Usually I double cut, or maybe I do a complete puzzle, something like this, a pass, and the card is now on the bottom, okay? In this position, I start to shuffle, but keep the card on the bottom too. This kind of shuffle I show you is something like this, with the finger, touch the card, and the card always is on the bottom, okay? Something like this, pa 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 pa, and the card is always in the bottom. And now, this is a great misdirection, because usually I don't do that. We are without this table, okay? I have my drink, hello, I put my drink into my pocket. It's very funny for the rest of the audience. This guy is crazy, blah, 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 blah. I shuffle the deck, but it's not possible to put because in the show you try to put, you remember, okay? But it's much better this situation. Now, remember, the two of hearts here, and I said to her, please shuffle your card. In this moment, I palm the bottom card, like this. Break, it's something like this, boom, palm the card, and I put the deck in front of the eyes of the spectator. Boom, she takes the deck, and I'm a very gentleman magician, and
put my hand for take the glass for she can shuffle comfortable, okay? And this moment the car is here. I with this finger I do that. It's similar the back and front palm, okay? But I do that, boom. And now she starts to shuffle and I come with this car like this. I introduce the car into the glass in this way and my right hand cover. She can see absolutely nothing. And I told with another friend, is around me, hi, hello, well, she shuffled very well, blah, 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 shuffle. And now I focus on the left again, please put face up the car. Okay, this is your car. In this moment, I look directly in the eyes, I touch with the glass his body, and they catch the glass immediately. But I take his gaze and conduce on the car. Is this your car? No, no. I try to do something, change something like this. Boom! Is your car? It's a big surprise because the car is really changing. And she said, no, it's not my car. Oh, wait, I cut again. This is your car? No. Maybe, watch. Shh. Ha! Ace of hearts. No. Oh, no. 2 or 3 times you can feel the emotion, and then I step rear the spectator, okay, something like this. Yeah, I do that. It's very funny. The car is here, but the spectator, all the spectator or my friend are looking here and do that. Wow! It's very funny. And this moment, she focus on the glass and always cry. Ah! Ah! Ah, it's your car, it's your selection, 2 of us. Oh, she says, thank you, God, bye-bye, bye-bye. Hola amigos, esta es una idea que he hecho muchísimas veces cuando estás por la noche tomando una copa con amigos y amigas. La carta evidentemente también puede ser firmada. Otras veces lo que suelo hacer, que pues eso, que estoy haciendo magia antes, hago una ambitious card, una carta ambiciosa con una carta firmada y termino haciendo el efecto cuando yo veo que alguien está bebiendo alrededor mía, empalmo la carta, le doy la baraja para mezclar y hago este manejo que hemos visto. O sea, es bueno no estar en una barra como estábamos aquí. Es bueno que la copa esté un poco más del medio vaso lleno. No lo hagáis nunca con copas vacías porque llama demasiado la atención la carta. Cuando yo hago esta broma que os he hecho antes, que guardo el vaso aquí en el bolsillo, lo hago a propósito, porque si la gente se ríe, ja, se relajan, ven que tienen las manos, ellos ya ven que no hay donde colocar el vaso. Esto lo hago a propósito para que si le doy a alguien el vaso le va a molestar inmediatamente, sabe que lo tiene que dejar en alguna parte, no se atreven a guardarse en el bolsillo y me lo dan en la mano de modo casi natural. Me suelen acercar y pum, ya está. Lo metes muy rápido, le cambias y le vuelves a dar el vaso. Y luego este vaso no lo vuelvo a sacar y la gente se olvida que yo tengo aquí un vaso. Entonces sigo por la noche bailando un rato y 15 o 20 minutos después hago esto, hago así, ¡uy! Gesto. Entonces meto esta mano por aquí, saco el vaso y me meto la mano por aquí arriba y lo voy metiendo, pero así, por toda la cara. Y digo, ¡wow! ¿What happens? Y saco un vaso con el lleno de líquido y tal, y la gente se muere de la risa y dice, este está loco, perdido y tal, y es muy gracioso. Okay, guys, I shuffle this pack of cards. This is how is the name in Portuguese for this action? Barallar. Barallar las cartas. Please, Vanessa, pick one card. Whatever you want. Okay, see, yes, and you pick one card, of course. Thank you very much. Oh, I like it. Ay, baralleando las cartas, me encuentro baralleando. You like your cards? Okay. Yes. Lose your card for here, I'll lose your card for here, whatever you want. Okay, thank you very much, okay? Now, very good. Now, for this effect, I try to find first your cards. Look at me. I can feel something. I can feel something. Your card is this one, I'm sure.
I take the card, name the card for everybody, please. 9 of diamonds. 9 of diamonds, choose the card for everybody. Yes. Yes, the 9 of diamonds is Yes. your card, exactly. Exactly. 9 of Exactly, the 9 of diamonds. Thank you very much. Wow, wow, wow. Now your card. For your card, I will do different things. Please take my arm like this. Okay, Vanessa. Now is the turn of your card. Which is your card, please? Joker. Joker. I like this card. This Joker is maybe is a black card, of course. Yeah. It's a black. Okay, don't leave my hands. Okay, watch. The complete deck is here now. All the black cards. Go! Less Joker. Please, go! Watch. Watch, something happened. Watch. Less card in my hand. Watch, it's incredible. Yeah! Now all red cards are along here. All with the Joker, the unique card. Take your card. It's your selection. Watch. It's impressive. I like it. Eh? No more black cards. No more black cards. Very good. It's impressive. Very Impressive. impressive. Very impressive. You know, impressive. Oh yeah. Okay. This is one of my favorite tricks for a special condition when you are in the bath. And usually I start with the red and black cards separate, like this, okay? I separate in this way, okay? Now I start shuffle with a color shuffle. You shuffle from the top, something like this, and when you are near the center, peel one by one the cards very fast, like this, and then another regular shuffle, the cards will be separate, red and black. And now, I point one spectator to my right, I open only the 26th first card. In this case, will be the red cards, okay? The spectator take one card, plum, and for the second spectator, I do the same, but only open the bottom card, and the spectator take one bottom card. In this position, one card will be red, another black. And when they are looking the cards, I shuffle again, reverse the card. For them, the deck is very well shuffled. And now, the first spectator put the cards again in between the upper half. Of course, will be a red card between the opposite color, okay? In this case, the black cards. And the other men put the card between the other 26 card, okay? In this way, we have two half black and red cards separate, and the select card change its place, okay? In this position, I can shuffle again in this way, something like this, and for the laymen will be baffled, absolutely. Shuffle. And now, I look for the spectator near my left hand, okay? I move a little like this, the rest of the spectators are of this area, and now I pretend found one of the two cards, smell, and take one, maybe the unique red cards I show you for the camera. This is the selection, and take this card and keep a break on the last black card, okay? And now I do that. This is the selection, take the card, and I put the card now here. This is the hand of the spectator, and the last moment I keep a break here. I do that. Boom, put the face down the deck. I have a little steps, little separation, and now I have separation between two piles. All red cards with one black card, the rest of the card. And now I palm like this, cup palm, okay, the bottom half, and in the very moment the spectator show the selection, I move my right hand
Okay, show the selection 7 of hearts, thank you very much. And this hand only come back and leave the cards into the pockets. Look. If you have a bag, you can put the card inside the bag or whatever, okay? This is only 1 second. It's only 1 second, and all focus are in the card, in the spectator. You are a great magician, you found the first card, blah, blah, blah. And now, focus for the second spectator and say, and your card, now this is the turn of your card. Okay, the spectator has this card, and I turn the packet and I do this, idea is press the card like this, the card are open with air between the different cards. If you see the card like this, in this position, you can see there it's strange. But if you move like this, look like a deck. I know if I put the hand like this, all the spectators around me, if they see the deck, is similar a complete deck. Watch the difference, this or this, but you move like this. Okay. Now, I introduce the two spectators with me. I ask they take my arms, as you see in the performance. It's very important. And then do that. Wow, magic. All black cards are vanishing. And for the last one, you only do move one card from the bottom to the top. I palm the card. I do that. And now, be careful, don't show this card. Open all the red cards. And this is, trust me, is very, very, very strong. Give the card for a present. And then show all the cards, something like this. If you want, you can steal the second card and give for present only the red cards. Hace muchos años cayó en mis manos un libro pequeñito, precioso, llamado La magia de Max Malini. En ese libro, escrito por Lewis Ganson, venía en un solo parrafito así de pequeño, nada, en unas líneas, un efecto que probablemente sea uno de los que más he realizado en mi vida también, por así de magia casual que yo llamo, ¿no? No es en escenario, no es en teatro, no es en televisión, es magia entre la gente, con tus amigos cuando no se lo esperan, magia casual. Y el efecto consistía en hacer desaparecer una baraja entera de la baraja. El método que él propone en el libro, cuando tú lo lees, yo lo leí muy joven y dice, pues esto no puede ser, no puede funcionar. Y él, lo que él dice simplemente es que te guardes la baraja en un bolsillo directamente o la guardes en un lado y pretendas, actúes como si tuvieses la baraja en la mano. Y de repente cuando tú quieras, que los espectadores creerán que la tienes, soplas y desaparece. Ese es el truco de Max Malini. A mí me pareció un poco, claro, era muy fuerte, y cuando eres muy joven y empiezas a hacer la magia, estas cosas impresionan, dices, no, esto no puede ser y tal. Luego vas creciendo y te das cuenta de que sí, que realmente Max Malini llevaba razón, se puede hacer. Que lo disfrutéis y hasta que ustedes quieran. Desaparezco. ¡Hop! Round 2. En esta segunda conversación vamos a retomar el momento en que interrumpes tus estudios para hacerte famoso en televisión, para luego salir de televisión y llegar al teatro. Pero vamos a empezar. Televisión, ¿cómo entras en televisión? Bueno, de una manera muy inocente. Yo estaba trabajando como mago en varios locales en Madrid, ya estaba viviendo en Madrid, tenía 21 años.
Yo me fui a Madrid para intentar jugar a esto de ser profesional de la magia, a ver si tal, y si no, pues retomaría mis estudios. Y de momento funciona. Sí. Y a los 21 ya conseguí mi propio programa en televisión, una cadena nacional, se llama Antena 3 en España. Fue un poco casual, estaba trabajando, me vio un productor, me vio, le gustó, me hicieron la prueba, un casting para quedarme 15 días y me quedé casi 4 años, ¿no? Y muy bien, era un programa para niños, lo que yo hacía, que la magia no era lo más importante, y a mí me vino muy bien porque aprendí el oficio de la televisión. Y aprendí a estar delante de las cámaras, y a comportarme, y a trabajar como actor, que tenía que cantar, hacer payasadas, y yo forcé a la productora, que al principio no quería, a que cada día me dejasen hacer un juego de magia. No les importó, y fue un éxito, claro. No sé, porque en ese momento no había Mago en la tele y tal. Lo que pasa que como estaba focalizado para niños, pues era una cosa, como un arte menor, como todo lo que parece que es para los niños, que es un error, evidentemente. Tú no sé. lo ves así, o sea, no, en tú has aprendido un montón haciendo magia para niños y todavía hoy en día te gusta hacer magia para niños. Yo ahora digo que hago magia hasta para niños, que es distinto. No, porque cuando tienes que llamar espectadores, de hecho lo hemos visto en el DVD número 1, que haces cuestión de llamar niños. Sí, a mí me encantan los niños. A ver, los niños hay que tenerlos respeto, y los niños son muy inteligentes, no son tontos, son bajitos, nada más. Al revés, nos ponen en evidencia muchas veces a los ilusionistas, porque los niños creen, hasta cierta edad, hasta los 9 o 10 años, creen que la magia es real y la viven como una experiencia real. Entonces, si les defraudamos, somos unos farsantes y hay que tener mucho cuidado con esto. Y no se le defrauda a un niño porque un juego de magia sea peor o mejor, se defrauda por una actitud. Siempre. Y hoy día yo hago espectáculos, mi espectáculo Ilusionaria es un espectáculo que le diseñé solo para niños, que no funciona con mayores igual, ¿no? Tengo un truco general que me va muy bien, un pequeño secreto. Yo a los niños los trato siempre como adultos y a los adultos como niños. Pero Ilusionaria ha sido tu quinto espectáculo de teatro. Sales de la tele, vas para hacer teatro. ¿Cómo se empieza a decir, bueno, me monto un espectáculo de teatro y cómo lo monto, cómo lo vendo, qué le llamo? Pues mira, no tenía ni idea, la verdad, te soy franco, ¿no? Estaba pez, ¿no? Hombre, ya en ese momento, gracias también un poco a la popularidad puntual que tuve desde el año 92 al 95 en España, que fue un poco fuerte para mí, eso te pone en una posición que se te abren algunas puertas más fácil. Entonces, claro, era también más joven y lo primero que hice fue prepararme y terminar estudiar teatro, hice arte dramático y empecé a estudiar con profesores de mimo, de canto, de tal. Me di cuenta que actuaba muy mal, que cantaba muy mal, que tal, pero algo se queda, hay un pozo ahí que va quedando. Y luego yo siempre he tenido una conciencia muy grande de que lo nuestro, y tú lo sabes muy bien, es un trabajo de equipo. Siempre. Y el problema es hacer un equipo, no es fácil, para nada, yo lo he conseguido más o menos en diferentes etapas de mi vida y es complicado, pero eso, el mago es un personaje solitario, siempre tendemos que hacérnoslo todos nosotros y es un error. Y por supuesto, si te quieres dirigir a un público teatral y que te contraten en teatros, no es que no puedes, es que es imposible, ¿no? El problema que había cuando yo empezaba es que ningún director de teatro quería dirigirme, porque no les importaba la magia. Dicen, no, Mago, lo tuyo no, esto no es teatro, chaval, ala. Entonces, ese fue un proceso que al final me dirigí yo a mí mismo, pero tuve que aprender ciertas cosas y poco a poco y torpemente y con mucho trabajo y constancia he conseguido algunos espectáculos que no están mal de teatro. El primero ha sido Mago Miscelánea. Sí. Y luego viene Tonto, marca registrada. Sí. Muy bien, explícanos esto de Tonto. Pues mira, ese espectáculo se me ocurrió Tonto. Bueno, Mago Miscelánea, todos los montajes los sigo haciendo, ¿eh? Si me contratan, los hago. Mago Miscelánea, el primero, era en realidad el número de parlor que había hecho toda la vida en locales de cabarets y tal, puesto en un teatro un poquito mejor iluminado, más limpio, y ese espectáculo, que por eso se llama así, Mago Miscelánea, es cambiante. Una miscelánea es un cajón desastre de cosas, entonces en ese espectáculo cabe todo. El Tonto ya no, Tonto está fijado, esos números son... De tonto nada. Y en ese espectáculo que parte de una premisa que a todos los artistas, a ti te habrá pasado seguro y a todos en algún momento, pero no solo magos, o sea, un escritor, un cantante, un músico, un actor, de pequeños, cuando nos notan nuestros mayores que tenemos ciertas inclinaciones un poco raritas hacia algo extraño que no es lo que ellos dominan, siempre nos han dicho, niño, deja ya de hacer tonterías y ponte a trabajar o ponte a estudiar o tal. Eso lo hemos oído todos
Entonces, pues era un homenaje, bueno, a mis padres y a todas las personas que me decían eso, pues entonces todas las tonterías que sabía hacer bien las puse en escena en ese momento, y un homenaje a esos grandes tontos, pues llamados Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, tontísimos. Tú notas evoluciones, dices, bueno, yo no podía haber creado tonto cuando he creado Mago No, Misceláneo. no, imposible. Te digo, Mago Misceláneo nace de poner las tablas de un escenario porque sí. En Tonto ya hay, por ejemplo, una escena al principio que es algo caracterizado como un mago del siglo XIX, con un bigote muy grande, un traje de no sé qué, y actuando como si fuese muy engolado, ¿no? Señoras y señores, bienvenidos a este show en la pedanía de no sé qué, muy exagerado, y de repente eso explota y me convierto yo en el siglo XX, tal, cosas de ese estilo, juego con esas historias. Y luego también, por ejemplo, ahí fue la primera vez que puse una sesión de magia de close-up, de magia de cerca, con pantalla en el escenario y tal y cual, ¿no? Que ponía siempre una peliculita de Chaplin primero, y a partir de ahí hacía unos juegos de magia de close-up con cámara y tal. Fue la primera vez que hice eso. Después de Tonto, que de tonto no tenía nada, viene Magiaderías. Sí. ¿Qué es ese espectáculo? Magiaderías, primero nace de una palabra que la usó y creó Miguel Aparicio. Y Miguel Aparicio escribía en una revista española que se llama Misdirection, una revista de magia que se editaba en Cataluña, Ricardo Marré, un gran editor de libros de magia español. Y en Misdirection las magiaderías de Miguel Aparicio eran poemas, cuentos, chascarrillos que decimos los andaluces, que son como pequeñas bromas sobre magos, ¿no? No recuerdo si alguna hora. Fred Capps se ha levantado hoy horrorizado porque no había sal en su cocina. Un chiste, ¿no? Pues una magiadería, ¿no? Pues eran unas cosas así. Era algo de ese estilo, pero más fino y más gracioso y bien escrito. Miguel escribe muy bien. Y por homenaje un poco a Miguel, pues utilicé ese nombre. Y me uní con un cómico muy famoso en la televisión en España, se llama Santi Rodríguez, que hizo varias series de televisión, 7 vidas y tal, un actor muy conocido y monologuista. Y los dos nos queríamos mucho desde antes de él ser famoso y yo empezar a acariciar la televisión, porque ya terminaba yo mi show de televisión, y nos juntamos para hacer un show que era muy gracioso. La premisa era, porque él ahora es muy conocido en España, pero yo no. Yo fui hace 10 años un poco, pero ya eso se olvida, obviamente. Y la gracia de ese espectáculo es que vamos los dos y pretendemos que somos dos artistas que están contratados a la misma hora, en el mismo día, en el mismo teatro, con el mismo público. Entonces nos juntamos allí, digo, ¿tú qué haces aquí? No, el espectáculo, la gente ha venido a verme a mí, no, perdona, me han venido a ver a mí, y se lía un conflicto ahí. Entonces yo le reto a él que él haga magia, él me reta a mí que yo haga un monólogo, los dos hacemos magia, y por detrás nos vamos dando cerita un poco. Después surge concierto para baraja y piano. Esa es mi joyita. Ahí también hay un antes y un después en mi carrera, y yo lo noto así, lo siento así, porque fue un guante que lancé al director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, es un festival muy prestigioso, y estaba un día con el director y le dije que yo tenía una idea de hacer un espectáculo de magia y música, tal y cual, que entonces en el origen se llamaba Concierto para Guitarra y Mazo. Y era un juego de seducción entre el hombre y la mujer, el hombre representado por el mazo y la mujer representada por la guitarra. Ahí empecé a escribir esa historia y eso acabó convirtiéndose, porque este hombre me dijo que sí, que tal, un día me llama y me dice, oye, ¿eso que me dijiste tú en el bar un día con 2 cervezas es cierto? Sí, no había nada. Sí, claro, por supuesto, vamos. ¿El año que viene lo harías en el festival? Y digo, sí. Y al final acabó siendo un proyecto de concierto para baraja y pianos. Y se estrenó el día de mi cumpleaños. Es un 8 de julio. Y eso me gustó mucho. Me lo regalé de cumpleaños, ese espectáculo. Yo pensaba que solo lo iba a hacer 5 funciones, que era lo pactado ahí en la Alhambra. Hubo gente maravillosa que pasó por allí. Un pianista alucinante se llama Daniel Barenboim, que es un pianista de élite a nivel mundial y tal, se interesó, incluso llegó a participar y tocó un poquito conmigo allí y tal, fue alucinante, vamos. Una experiencia de estas hermosas que te regala la vida y el arte al que nos dedicamos. Y en ese espectáculo sí pasó algo. Yo noté, escribiéndole, empecé a descubrir unas reglas que si las aplicamos a cualquier show de magia, en mi opinión, se enriquece teatralmente hablando, porque el problema que yo he intentado solucionar es que cuando se teatraliza algo mucho,
a veces pierde la magia un poco, por los efectos especiales que se ponemos al lado, o porque el personaje del mago empieza a interpretar otro que no es él. Pero a mí me abrió otra puertecita para trabajar. Eso quiere decir que cuando surge Ilusionaria, ¿ya tienes todo ese aprendizaje que se refleja en un nuevo trabajo o no? ¿Qué es distinto Ilusionaria de todo? Digo a nivel de proceso de creación y de todo el aprendizaje, porque es el mismo Miguel Puga. Sí, el personaje Migue. mío soy yo, igual que tú eres Luis de Matos y eres Luis de Matos, claro, o sea, yo procuro, y además creo que eso es bueno, que Luis de Matos presente sus espectáculos, que yo te he visto ya 3 o 4, y son distintos, aunque es Luis de Matos quien los interpreta. Y en mi caso es igual, en Mago Migue, yo no hago de otro personaje que no sea yo, no puedo, no soy Robert De Niro, no puedo hacerlo, imposible. Sí te puedo meter en mi mundo mágico, te creo una realidad que este tío será así, leerá el pensamiento, ¿por qué hace viajar monedas así? El Ilusionaria, el planteamiento era, evidentemente, cuando yo descubro estas pequeñas reglas, por llamarlo de alguna manera, las aplico ya, claro, obviamente, con conciencia. Hasta este concierto no era consciente de ello, lo descubrí. Y con conciencia ya las aplico, y en ese espectáculo, que está pensado para niños, lo que creo es un cuento que ocurre, que es el país, hay que buscar el país de Ilusionaria, donde todo es posible, una historieta, ¿no? Que es una historia muy simple, pero funciona. Distintos a los de otro show, claro. Otro show que sigue es Encuentados. Cuentados, la verdadera magia de los cuentos. Este nace a partir de Ilusionaria. Como escribí un cuento, digo, ¿por qué no hacer los cuentos realidad? Y es un proyecto que nació, lo tengo castrado, porque no me quedé contento con el resultado y lo voy a retomar ahora otra vez. Y el planteamiento era pues un escenario muy simple, con varios libros, una biblioteca, digamos, con libros de tamaño gigante, otros pequeñitos y tal. Entonces, cada libro es un cuento que los niños eligen en ese momento. El libro que cojo, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, pues se abre y dentro del libro hay objetos que tienen que ver con el cuento y alguna magia que tiene que ver con el cuento, ¿no? Lo que sí ha ocurrido de verdad es que después de ese espectáculo surge Alucine. Ajá. Y ese es muy, muy especial porque une una vez más varias cosas. Imágenes, si queréis. Preséntanos Alucine y dinos sobre todo cuál ha sido más o menos el proceso creativo para sacar el 7º espectáculo distinto. Pues me hace gracia que sea el 7º, que no lo había contado, sinceramente, y está dedicado al 7º arte, que es el cine. Es una casualidad bella, hermosa. Y me hace mucha gracia también tener la misma intuición que Martin Scorsese, que también me enteré que hizo la película esta tan maravillosa que ha hecho, La invención de Hugo, basada en la novela que hay, en la que aparece el personaje de Georges Méliès. Porque yo me di cuenta, hablando con colegas, cineastas, actores y directores que tengo, que conocían a Méliès, no sabían que era mago. La gente no sabía que este tipo era mago. Y lo que yo defiendo es que el 7º arte, el cine, nace como espectáculo gracias a Georges Méliès, precisamente porque él era mago. Gracias a la magia, el cine es hoy lo que es. Él fue el primero que hizo películas con trucos, que tuvo que inventar además, que todavía se siguen utilizando con otras tecnologías, pero son básicamente los mismos, el fundido, el corte y pega, no sé qué, tal, es lo mismo, ¿no? El encadenado, el traveling, lo inventó Méliès, en fin, todo esto. Él fue el primero que inventó el cine como espectáculo de un teatro que se proyecta una película y la gente paga por ver una sesión, o sea, tal como lo conocemos hoy. Y a mí, yo creía que eso era Vox Populi, que todo el mundo lo sabía, y eso fue hace 6 años. Entonces empecé a investigar con Méliès y ya me enamoró el personaje. Cuando leí todos los libros que hay publicados en inglés, francés y no sé qué, sobre Méliès, y empiezo a documentarme, consigo todas las películas que hay de Méliès, que son 173 hoy día, las tengo todas, tal. Empiezo a ver toda la obra y me quedo alucinado del genio de Méliès, ¿no? Y entonces ya necesitaba contar eso y hacer el espectáculo. Me ha salido aluciné, pero tengo material para hacer 3 más, vamos. O sea que ahí el arte dramático cobra más sentido, porque aquí ya sí estoy contando una historia real. Es una excusa, yo hago juegos de magia, por cierto he rescatado el naranjo maravilloso de Robert Houdin, y se rescató gracias a Xavier Tapias, que lo ha fabricado y lo ha construido. No tan lindo ni tan bello como el que tiene Johnny Gogan allí puesto en su museo, pero el público lo ve, es exactamente igual, respetando las medidas y todo con el original, y es una ilusión que me ha hecho especial ilusión
valga la redundancia, rescatarla, ¿no? Y en ese contexto, porque hacemos un viaje, un flashback en el tiempo de Méliès alquila el teatro le compra el teatro de Robert Houdin. Entonces hacemos un viaje en el teatro de repente, viajamos a París en 1845, donde los autómatas cobraban vida y tal. Y es un momento muy especial. ¿Cómo se pasa de un sueño de tener un espectáculo de teatro a crearlo y a venderlo y a hacer gira? Por puntos, ¿cuál sería el consejo, el procedimiento que deben de intentar? Primero, trabajar. Segundo, trabajar. Y tercero, trabajar. Es el secreto de todo en la vida. El trabajo con amor en nuestro caso. Porque nosotros nos dedicamos a esto por amor y pasión. Si eso no existe, no existe la pasión, no existe el amor, el talento se da por sabido. Yo tengo talento para lo que hago, tú también, y por eso estamos aquí 25 años después, los dos sentados en tus sillones, además, en tus maravillosos estudios, que eso es talento y trabajo. ¿O te lo han regalado? No, esto es trabajo, muchas horas y creatividad. Yo no creo que haya una fórmula. Lo que sí hay que hacer caso de la intuición. Y si intuyes que quieres hacer tal espectáculo, tírate a la piscina. Yo con la Alucine me he arruinado, ¿eh? Para montar Alucine invertí el poco dinero que tenía, pero me quedé a cero, no tenía ni un euro. Hay una palabra, una expresión que es transversal a estas 7 creaciones, que es el arte dramático. Sí. Bueno, es una expresión, el arte dramático. Yo siempre todos mis espectáculos los he subtitulado una comedia de arte dramático. Enseñar un poquito de protesta para los teatreros que no nos contrataban nunca porque el arte dramático es algo muy serio, pero ha funcionado muy bien. La palabra fue acuñada, creada por Armando de Miguel, un mago de Madrid, bueno, de Salamanca, pero afincado en Madrid, y a finales de los 80, entre él, Pepe Carroll, Ignacio Brieva, Juan Tamariz y tal, salió esa palabra, y se quedó ahí un poquito el arte dramático, era una broma, pero me la tomé en serio, la verdad. Y bueno, aquí está, me encanta la palabra arte dramático. Bueno, brindemos al arte dramático. Por el arte dramático, ahí está, gracias. Oye, te has bebido tú más que yo, ¿eh? No, es que a ti te han llenado de nuevo. Que me has llenado de nuevo, Sí. Vaya.